Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje y quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí en Colosenses, capítulo número 1, y vamos a ver un par de versículos de esta carta. Y quiero compartir en esta mañana cristianos fuertes. Yo creo que estamos viviendo tiempos bastante importantes donde cada día necesitamos tomarnos más del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Y son tiempos que están pues mostrándonos muchas cosas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, porque verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Y yo creo que estos son tiempos de preparación. Todos entendemos lo que está sucediendo, no solamente en nuestra sociedad, aquí en nuestra comunidad, sino en muchos lugares alrededor del mundo, cómo se ha multiplicado la maldad, cómo está creciendo la violencia de una manera pues arrebatada, tantas situaciones que estamos viviendo. Pero estos son tiempos donde la iglesia se tiene que levantar, donde la iglesia tiene que fortalecerse, donde la iglesia tiene que mostrar a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando vemos la Escritura, pues la Escritura nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Para que nosotros podamos fortalecernos cada día en nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo habla aquí en esta carta, en el versículo número 10 y 11 del capítulo número 1, dice: para que andéis como es digno del Señor, ¿sí? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué? En algunas cosas, dice en todo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué importante es ver que la palabra nos anima a buscar al Señor, no solamente a vivir como, decir solamente soy un cristiano, sino que podamos nosotros reflejar la vida de Cristo, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Ahora, hay ciertas características que nos definen a nosotros como cristianos, ¿sí? Las cosas que hacemos, las cosas como cómo buscamos a Dios, las cosas que no nos interesa hacer porque estamos nosotros apartados para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos apartados para el Señor. Y le voy a nombrar solamente algunas características. Hay muchas más, pero solamente le voy a nombrar algunas de cómo debe de ser un verdadero cristiano. Cómo debemos de dirigirnos cada día. Cristianos sanos, ¿sí? Sanos en nuestro interior, que hayamos permitido que el Señor esté trabajando en nuestra vida y que sigamos siendo transformados, porque de esa manera vamos a alcanzar las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y le nombro solamente algunas. Los cristianos fuertes, los cristianos firmes, honran a Dios con su manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Sí, honran a Dios con su manera de vivir. Cada día necesitamos nosotros decir: Señor, quiero honrarte con mi vida. ¿Sí? Estamos en una batalla constante, estamos en una lucha constante, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, no es en nuestras fuerzas, sino es por aquel que nos fortalece. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Y de esa manera nosotros podemos seguir adelante. Amén. El cristiano fuerte tiene discernimiento de las cosas que estamos viviendo, ¿sí? De las cosas que son equivocadas y que nosotros debemos de rechazar, que no debemos de participar de ciertas cosas que el mundo constantemente, escuche bien, el mundo constantemente está empujando a hacer las cosas equivocadas. Pero el cristiano que está fuerte en la palabra, que está firme en el Señor, discierne todas estas cosas y entiende las cosas que no son de Dios, que no provienen de Dios, por lo tanto rechaza aquellas cosas. Sabe distinguir lo bueno y lo malo, ¿sí? No necesita andar preguntando
puedo hacer esto o puedo hacer el otro, sino que hay un discernimiento en su vida a causa de estarse alimentando de la palabra del Señor, a causa de tener una relación con Dios, a causa de vivir constantemente en una búsqueda de Dios, de la presencia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo le está dirigiendo constantemente a toda verdad. Amén. Ahora, otra de las cosas es que ama y lee su palabra. Amén. Un verdadero creyente ama su palabra. Un verdadero creyente lee su palabra constantemente. Esto es algo que nosotros debemos de hacer constantemente. Cree la palabra. Y no solamente eso, sino que obedece su palabra. Amén. Obedece su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Entonces yo me rijo por lo que la palabra me está enseñando, por lo que la palabra me habla. Yo creo, hermanos, que cada momento, y esto es algo que experimentamos constantemente, que cuando nosotros estamos escudriñando la palabra, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo trae una revelación de su palabra, está hablando cosas a nuestra vida que deben de ser transformadas, que deben de ser cambiadas. Lleva una vida de una búsqueda constante de la presencia de Dios. ¿Cuántos entendemos que necesitamos la presencia de Dios más que nunca? Necesitamos su presencia, necesitamos vivir bajo su presencia. Hermanos, hay momentos donde en todas las cosas que vivimos, quizás tu trabajo, las situaciones que vives, y inmediatamente te das cuenta que necesitas llenarte de Dios. Y ahí es cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y le decimos: Señor, anhelo tu presencia, yo quiero tu presencia. Y el cristiano fuerte es aquel que busca constantemente la presencia de Dios, lleva una vida de oración. Amén. Lleva una vida de oración, una vida no solamente orando por las comidas, sino constantemente una vida de oración. Dice la palabra: orad sin cesar. ¿Qué significa esto? Que podemos nosotros orar en todo lugar, aún en silencio podemos estar clamando. Amén. En todos los momentos que estamos viviendo: Señor, ayúdanos. Señor, manifiesta tu poder. Señor, queremos ver milagros. Señor, queremos ver tu gloria. Señor, llénanos. Señor, fortalécenos. Señor, ayúdanos. Y es una constante oración en la vida del cristiano. Otra cosa: adora a Dios con todo su corazón. Ahorita lo decía nuestro pastor, hermanos, qué bendición tenemos de volvernos a reunir. Qué bendición tenemos de poder alabar juntos al Señor. Qué bendición tenemos de venir a este lugar y poder sentir la presencia de Dios y llenarnos y estar creciendo constantemente en la palabra. Que podamos nosotros regirnos por lo que el Señor quiere para nuestra vida. El Espíritu Santo lo tiene aquel cristiano que es fuerte, porque se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén. Se deja guiar constantemente por el Espíritu Santo. Comparte la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tiene un deseo de compartir la palabra. Tiene un deseo de estar compartiendo las cosas que el Señor ha hecho en su propia vida. Hay gente que me dice: pastor, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es que a mí se me olvidan muchas cosas. Comparte lo que Cristo ha hecho en tu vida. El simple testimonio y el Espíritu Santo va a estar recordándote la palabra constantemente. Por eso es importante que nosotros digamos: Señor, aquí estamos, somos instrumentos en tus manos, queremos compartir las buenas nuevas a los que están abatidos, a los que están quebrantados. Yo le pregunto en esta mañana: ¿hay necesidad en nuestra ciudad? Hay mucha necesidad, hermanos, y necesitamos nosotros que ellos conozcan de la palabra. El cristiano fuerte, el cristiano que está firme, ama estar en su iglesia. Dígame un amén. Sí, ama estar en su iglesia. El Señor nos ha bendecido, hermanos. Esta es nuestra casa. Amén. Esta es nuestra casa. Dígame un amén. Estamos en nuestra casa y tenemos un Padre espiritual que es nuestro pastor, que nos está dirigiendo, porque es un hombre de Dios y está siendo dirigido por Dios. Estamos más que bendecidos. Amén. Y el cristiano fuerte, el cristiano que está firmado, está en su casa, anhela estar en su casa, se afirma en su iglesia porque es su casa. Amén. El cristiano también ama servir al Señor. Amén. Y hoy vemos tantas situaciones donde la gente se ha desanimado, pero es tiempo de levantarnos en el nombre del Señor, seguir sirviendo a aquel que nos ha amado. El cristiano fuerte también diezma y ofrenda.
Amén. El cristiano que está firmado, diezma y ofrenda, no se está preguntando nada, simplemente lo hace por obediencia a su palabra. Amén. Y cada vez que lo hace, recuerda lo que habla el libro de Malaquías. Amén. Entendiendo que el Señor viene a nuestras vidas y nos pide porque verdaderamente quiere enseñarnos, quiere que nuestro corazón sea transformado, quiere que nuestro corazón siga siendo transformado por su poder. El verdadero cristiano ama y cuida y dirige a su familia. Amén. Porque desea que su familia sirva al Señor, porque desea que su familia esté constantemente en los caminos del Señor. También honra y respeta a su pastor, honra y respeta su autoridad espiritual, ora por su autoridad espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, hermanos, que la palabra nos enseña la bendición que es estar bajo una cobertura. Amén. La bendición que tenemos constantemente. Yo se lo digo, hermano, yo tengo muchos años aquí en mi congregación con mi pastor, y para mí es una bendición. Es una bendición, y yo quiero decirle, yo me siento respaldado. En los momentos de dificultad, yo quiero decirle, yo me siento respaldado, obviamente primeramente por Dios, pero me siento respaldado por mi pastor, porque sé que ahí está. Y que yo me puedo acercar con libertad, y que Él me puede dar un consejo de Dios, que Él me puede instruir, que me puede ayudar. Es una bendición que tenemos. ¿Cuántos podemos decir un amén? Esa es parte de la bendición que tenemos, y por eso vivimos nosotros cada día, Señor. Queremos hacer lo correcto en todo momento. Queremos caminar de esa manera. Estas características y otras más hacen que tu vida se fortalezca cada vez más. Amén. Cuando vemos en la palabra el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo número 1, versículo número 27 y 28, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Nosotros debemos de comportarnos, hermanos, como es digno el evangelio del Señor. Amén. Cada día, dice más adelante, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El apóstol Pablo hablaba: no es necesario que yo esté, pero estoy en espíritu, pero yo sé que ustedes están firmes. Amén. El deseo de Dios es que podamos nosotros estar firmes, dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y nos vamos enfocando más y más en la palabra, y estamos constantemente llenándonos de la palabra. En Efesios capítulo número 4, versículo número 1, dice la escritura, dice: yo pues, el apóstol Pablo diciendo, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuántos dicen en esta mañana: Señor, queremos ser dignos? Queremos ser dignos de ese llamado. Queremos honrarte porque verdaderamente tú nos has amado, nos has llamado para que nosotros seamos instrumentos en tus manos. Amén. Ahora, por otro lado, también hay cristianos enfermos, ¿sí? Y me refiero a cristianos enfermos espiritualmente hablando. Aquellos que no tienen hambre, ¿sí? Que no tienen hambre de la palabra porque no la leen, ¿sí? Cristianos que se descuidan. Cristianos que conforme pasa el tiempo se van descuidando, no honran a Dios, porque sus vidas son una mezcla del mundo y la iglesia. Lamentablemente, están más llenos del mundo que de la iglesia. Están más llenos del mundo que de la palabra. Sí, cristianos que su vida no honra a Dios, que no tienen el deseo de leer la palabra, no les gusta alabar a Dios, y menos estar en la presencia de Dios. Son cristianos que no oran, son cristianos que no comparten la palabra, inclusive en ocasiones esconden que son cristianos, porque no tienen fuerza espiritual para dar, no tienen fuerza espiritual para compartir. Han entristecido constantemente al Espíritu Santo, no les gusta congregarse, menos servir, no diezma, y cuando lo hace se queja, tampoco ofrenda. Dice que ama a su familia, pero no la dirige a buscar a Dios.
Dice que ama a sus hijos, pero sus hijos se están perdiendo y no lucha por ellos. No es capaz de darle un ejemplo concreto de lo que es un verdadero hijo de Dios. Un hombre de ejemplo, un hombre que busque a Dios con todo su corazón. Y estas y otras características son de un cristiano enfermo. Y estas cosas hacen que vaya enfermando cada vez más y se va alejando. El enemigo es astuto y lo aleja cada vez más y más y más, y su vida se va deteriorando hasta el grado de perderse por completo. Tengamos cuidado porque el diablo es astuto. Veamos algunos pasajes que nos enseñan cómo hombres de Dios se fortalecían y los consejos que nos da la palabra de Dios para fortalecernos cada día. El Señor desea ver cristianos fuertes, hijos fuertes, llenos de su palabra, llenos de su Espíritu Santo. Si usted ama a Dios, confía en Él y cree que Él está obrando en su vida y que las cosas que está atravesando en la vida, Dios las ha permitido con un propósito, y hay un propósito glorioso, y estas situaciones le han hecho ser fuerte. Dios lo ha fortalecido cada día. Todos hemos atravesado situaciones difíciles. Todos hemos atravesado situaciones tan terribles, hermanos, algunos más que otras, batallas tan fuertes, pero yo quiero decirte, Dios nos ha fortalecido. Dios no nos deja. El deseo de Dios es prepararnos cada día. Creo que todo lo que estamos viviendo está produciendo algo en cada persona, y me refiero a los cristianos, me refiero a los hijos de Dios, aquellos que tenemos el deseo: Señor, obra en mi vida, sigue obrando en mí, sigue trabajando en mí. Tengo el deseo de crecer, tengo el deseo de avanzar. Y es cuando Dios se goza. Todas las cosas que estamos atravesando, hermanos, en nosotros produce un crecimiento cuando estamos nosotros disponiendo nuestro corazón a que el Señor cumpla sus propósitos. Recordamos la palabra, lo que dice en Romanos, dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Amén. Y nosotros amamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amamos al Señor y estamos aquí buscando al Señor constantemente, y estamos en medio de dificultades, en medio de batallas, pero el Señor está guardando nuestras vidas. Nuestras vidas se están fortaleciendo cada día. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros que hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo, nos fortalezcamos en su palabra, nos fortalezcamos en los tiempos de oración. La Escritura nos enseña cómo hombres que se encontraban en situaciones difíciles y en medio de angustia, en medio de terror, en medio de dolor, se fortalecían en el Señor. Amén. La Escritura nos enseña cuando Amalek invadió el Negev y a Ziklag, y prendieron fuego y se llevaron a las mujeres cautivas y a todos los que estaban allí. Usted recordará este pasaje de la Escritura, desde el menor hasta el mayor. Cuando David y el pueblo se encuentran en esa situación, dice la palabra en el verso número 6, está en 1 Samuel 36. Y dice la Escritura: y David se angustió mucho. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Imagínense la situación, imagínense la batalla que estaban enfrentando, de no encontrar a sus familias, de sentirse totalmente, hermanos, de una manera lamentable, de una manera triste, de una situación que no tenían control de ella. Y dice la Escritura que estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y luego dice la Escritura, y subráyelo ahí en su Biblia, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana, esa batalla que estás enfrentando, esa lucha que estás enfrentando, esa situación por la cual estás atravesando, Dios es más poderoso. Dios es más poderoso que esa batalla. Dios es más poderoso que esa situación. Él desea que tú te tomes de su mano, que te tomes de su palabra. Él desea tomar tu vida, Él desea transformarte. Y así como dice la palabra que David se fortaleció en Jehová su Dios, en esta mañana fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza, porque Él es el único que puede darte victoria en medio de esas batallas que estás enfrentando. Amén. Él es nuestro Dios.
Se puede imaginar, hermano, la angustia que estaban atravesando no solo David, sino todos los que estaban con él. La situación que estaban enfrentando en ese momento, y se encuentran con todo esto. Y David, aparte de su angustia, del dolor que estaba sintiendo, el pueblo se puso en su contra. Y dice la palabra que el pueblo hablaba de apedrearlo, porque estaban en amargura de alma por sus hijos y por sus hijas. Pero David no perdió la razón. David había experimentado muchas veces lo que era la presencia de Dios. David había experimentado el poder tomarse de las promesas de Dios. Y eso sucede en nuestras vidas cuando nos tomamos de la palabra de Dios y decimos: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en el poder de tu palabra, yo creo en las promesas que nos ha dado tu palabra. Y eso nos fortalece. Y cuando vienen los momentos de angustia, nosotros decimos: Señor, estoy en angustia, estoy en dolor y estoy en tristeza, pero tú eres el que me puede ayudar. Y podemos sentir la presencia de Dios, y puede fortalecernos y puede levantarnos, porque Él es Dios. Amén. Y de esta manera el cristiano se hace fuerte. Amén. Por el poder de nuestro Dios. El cristiano es levantado por el poder de nuestro Dios. Aunque el cuerpo se desgaste y nos sintamos desmayar, el Señor nos fortalece. Amén. El Señor nos fortalece. Dice en 2 de Corintios capítulo número 4, verso número 16 al 18. Dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día. Amén. Nos renovamos día a día. Dice: porque esta leve tribulación momentánea, escuche bien, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que el Señor nos fortalece, el Señor nos levanta. Y en esta vida atravesamos situaciones, infinidad de situaciones. Quizás situaciones físicas también que dañan nuestro cuerpo, y el pasar de los años lo van desgastando, pero el interior se va renovando. Aquellos que buscan la palabra, aquellos que se meten con el Señor, aquellos que dicen: Señor, yo soy tuyo y te pertenezco. Vamos renovándonos cada día. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Dígale: gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros. Amén. Los que estamos tomados del Señor, nuestro interior se va renovando. Amén. Porque sabemos que tenemos victoria en Cristo, porque sabemos que Él ha vencido, porque sabemos que Él ha vencido a la misma muerte. Amén. Y estamos nosotros llenándonos cada día, porque nos llenamos de su palabra. Su palabra es vida para nosotros. Amén. Su palabra es medicina para nuestros huesos, dice la misma palabra. Amén. Y nos vamos llenando constantemente, y vemos en la palabra las promesas de que Él sustenta nuestras vidas. Amén. Que Él nos está sustentando porque su mano está con nosotros. Amén. Porque Él nos fortalece, porque nos da nuevas fuerzas cada mañana, porque cada vez que levantamos nuestras manos decimos: Señor, estamos rendidos a ti, te necesitamos. Y Él viene a fortalecernos, porque dice su palabra que Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros buscamos, el Dios que nosotros alabamos, el Dios que nosotros honramos. Cuando nos llenamos de Dios, permitimos que Él nos dirija, produciendo en nosotros un peso importante para la eternidad. Amén. Algo importante para la eternidad, no para lo pasajero, no las cosas temporales, sino que nuestra mirada está puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada no debe de estar puesta en las cosas que se ven, como dice la palabra, sino en las cosas que no se ven. Amén. Y de esa manera estamos constantemente buscando al Señor.
Usted puede estarse preparando cada día. Y creo, como decía al principio, hermanos, estamos en tiempos difíciles. Y estos tiempos difíciles son tiempos de preparación para la iglesia. Son tiempos de preparación para nuestra vida. Necesitamos prepararnos. Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Necesitamos prepararnos, poner nuestra mirada en lo eterno, no en las cosas temporales. Poner la mirada en el Señor. No siga poniendo su mirada en las cosas que son temporales. No se desgaste en las cosas temporales. Luche por las cosas eternas. Busque lo eterno. Fortalezcase en el Señor cada día. Dígale: Señor, he tenido luchas, he tenido batallas, pero mi deseo es afirmarme. Ayúdame a afirmarme. Ayúdame, Señor, a honrarte. El Señor desea ver en su pueblo cristianos llenos de su poder, llenos del poder de Dios. Dios es poderoso para transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está transformando nuestras vidas poderosamente. Él está cambiando, Él está transformando nuestro corazón, porque Él desea que nosotros sigamos adelante, que no nos llenemos de esas cosas que el mundo ofrece. Cuando nosotros vemos la Escritura, habla del lastre que nos asedia. Ese lastre que nos impide correr de una manera ligera a la carrera a la cual estamos cada uno de nosotros. Quitarlo de nuestras vidas. No permitir que esas cosas nos detengan. No permitir que las cosas temporales, las cosas del mundo nos impidan recibir la presencia de nuestro Dios. Vivir en la presencia de nuestro Dios. Dios transformó la vida de hombres que estaban dispuestos. Lo vemos en la palabra. Y vemos el ejemplo en Pedro, en Juan. Decían: hablamos en el nombre de Jesucristo. Ahí en Hechos capítulo número 4, versículo número 11 al 13. Ellos hablaban en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, decían ellos, y a quien Dios lo resucitó de los muertos. Amén. Hablaban de un Cristo poderoso. Hablaban de un Cristo resucitado. Y dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es lo que hace diferencia en nuestra vida. Esto es lo que hace diferencia en nuestra vida. Este Jesús es la piedra que ha sido rechazada por los edificadores. Es la piedra que ha sido rechazada por la gente. Es la piedra que ha sido rechazada por el mundo, pero ha venido a ser la piedra del ángulo, la más importante, en quien podemos tener salvación. Dele gracias al Señor en esta mañana. Dígale: gracias, Cristo, por la salvación que ahora tenemos. Amén. Porque solo en Jesús hay salvación. Solamente en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Sí, no hay otro nombre. Jesús es el único camino. Él dijo: yo soy el camino. Amén. Y nosotros necesitamos rendirnos cada día al Señor. Amén. Rendirnos cada día. Y nosotros vemos en este pasaje que acabamos de leer cómo Pedro y Juan hablaban con denuedo, ¿sí? Hablaban con valentía, ¿sí? Hablaban con valentía, y no solamente eso, sino que hablaban con tal claridad y franqueza. Y nosotros debemos de hablar la palabra así, en el amor del Señor, pero con toda claridad, en todo momento, con franqueza, que la gente pueda entender que no hay otro camino, que Cristo es el camino, que Él es el Salvador del mundo y que a Él predicamos cada día. En Hechos capítulo número 13 le voy a leer esta en la versión traducción viviente. Dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial de las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús.
sus vidas reflejaban. Era un ejemplo vivo de que habían estado con el Señor. Y cada uno de nosotros, cuando estamos buscando al Señor, cada uno de nosotros cuando nos metemos en la palabra del Señor, cada uno de nosotros que estamos buscándole en su presencia, el Señor se refleja en nuestras vidas cada día. Amén. El Señor se está manifestando. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere usarte de maneras que ni siquiera tú te imaginas, porque Él es poderoso. Amén, porque Él es grande. Llénate del poder de Dios para que Dios te haga un cristiano fuerte, para que compartas la palabra con denuedo, para que compartas la palabra sin ningún temor. Quita el temor de tu vida, quítalo, rompe con ese temor. Son barreras que el diablo pone para que no compartas su palabra. Comparte la palabra del Señor en todo momento. Sigue siendo transformado. Sigue permitiendo que el Señor te transforme. Sigue permitiendo que el Señor te fortalezca en tu vida espiritual. En la debilidad, Dios te hace fuerte. Amén. Y esto es lo que vemos en la palabra. Ahí en 2 de Corintios capítulo número 12, verso número 9 y 10. Dice la palabra, dice, y me ha dicho, recuerde usted que Pablo estaba atravesando por una situación en su cuerpo, y él decía, me ha dicho, porque le había pedido al Señor que se lo quitara ese aguijón. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Esta es la manera como el Señor obra en nuestras vidas. Esta es la manera. Muchas veces puedes decir, no puedo más. No puedo más. Te sientes que no tienes poder para seguir adelante. Las fuerzas se han ido. Te sientes solo. Pero yo quiero decirte, si tú miras al autor y consumador de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo, si tú pones tus ojos en Él, el Señor te va a ayudar. El Señor te va a fortalecer. La gracia del Señor es suficiente para tu vida. La gracia del Señor es suficiente para nuestra vida, para nuestras familias. Así como el apóstol Pablo decía, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos tienen ese anhelo? Señor, que repose tu poder sobre nuestras vidas. Que repose ese poder sobre nuestras vidas, Señor. En medio de las debilidades, ríndete a Él. Pídele de su poder. Pídele que ese poder venga sobre tu vida, que repose sobre tu vida. Y te darás cuenta que cuando eres débil, entonces eres fuerte. Amén. Cuando decías, no sé si voy a poder pasar esta prueba, no sé si voy a poder atravesar esta situación, pero entonces te das cuenta que eres fortalecido por el Señor y puedes salir adelante. Dios sigue dando su fuerza a nuestra vida. Amén. Dios sigue obrando en nosotros. En el libro de los Salmos capítulo número 73, versículo número 25 al 26, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Amén. Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Cuántos dicen en esta mañana? Él es mío para siempre. Él es nuestro Dios. Amén. Y Él viene a darnos nuevas fuerzas. Tienes a Dios en el cielo. Amén. Él es nuestro Dios, y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Que Él sea tu deseo, así como dice el salmista, podrá fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios es mi fuerza. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén, así es. Él da poder. Él da poder y fortaleza a los débiles. Dice en Isaías 40, 28, 31, leo la traducción viviente. Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa.
Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Amén. Volarán alto como con las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Ese es el poder de nuestro Dios sobre nuestra vida. Y quiero decirle también, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dice la palabra en Nehemías capítulo número 8, verso número 10. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Dice: porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. ¿Por qué? Subráyelo por favor. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Él es nuestro Dios. Él nos da fuerza cada día. Amén. Y Él está con nosotros, y de esa manera nosotros nos tomamos de la palabra y decimos: Señor, tú eres mi fuerza. Si se siente débil, dígale: Señor, tú eres mi fuerza. Amén. ¿Cómo puedes fortalecerte en el Señor? Y te cito solamente algunas cosas. Corta con la desidia en tu vida. Lee su palabra. Estudia su palabra. Ama su palabra. Rígete por su palabra. Cuando tengas dudas, busca y di: Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué me enseña tu palabra? Llénate de su palabra cada día. Que tu vida sea cada día diferente al estarte llenando. Métete en oración con el Señor. Sí, métete en oración. Hay situaciones en nuestras vidas que nos están impidiendo a que nosotros nos metamos en oración. Rompe con eso en el nombre de Jesús. Sí se puede. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Él desea que nosotros nos rindamos a Él, que le busquemos en oración. No seas de esas personas que digan: voy a orar. Ora verdaderamente. Métete con Dios. Cuando alguien te diga: te pido oración por esta situación, ora en ese momento. Ora en ese momento. A veces nos llenamos de tantas cosas, pero esa situación que tu hermano, que tu hermana está viviendo es muy importante para él. Y la oración es importante. El apoyo en la oración es importante. Y yo creo que necesitamos nosotros llevar una vida de esa manera. No faltes a la congregación. No faltes. No faltes a la congregación. No te pierdas lo que Dios está hablándote cada domingo. No te lo pierdas. No te conformes a decir: lo veo en línea. No te conformes. Busca a Dios con todo tu corazón y dile: no, me voy a comprometer a no faltar más a mi congregación, porque anhelo todo lo que Dios tiene para mi vida. Asiste con un corazón dispuesto a recibir. Un corazón dispuesto a recibir todo lo que el Señor tiene para tu vida. Y otra cosa más: ven y alaba al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestra roca y Él es digno de ser exaltado. Comprométete con el Señor. Que este compromiso sea por siempre, no un compromiso pasajero, para que seamos cristianos fuertes. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda cada día, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra, Señor, debe estar en nuestros corazones cada día. Señor, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de ser tus hijos. Queremos llenarnos de ti. Queremos llenarnos de tu presencia. Queremos llenarnos de tu palabra. Habitar, Señor, bajo la sombra de tus alas. Cada día, Señor. Cada día.
quiero invitarlo en esta mañana. Levante sus manos ahí al Señor. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor Jesús. Levante sus manos al Señor y dígale: Señor, yo me quiero comprometer contigo, Señor. Dígaselo, Señor, que sea un compromiso vivo, Señor. Dígale: Señor, quiero ser agradable a ti. Quiero honrarte con mi vida. Ser un sacrificio vivo, agradable a ti. Dígale: Señor, hoy voy a desechar todas las cosas que me están impidiendo avanzar, las cosas que el diablo ha puesto para robarme, las que ha puesto para destruirme. Pero me voy a levantar en el poder de tu fuerza, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor.